Para ejercitar el uso de las reglas y trazos, vamos a realizar un talle de espalda infantil. Este talle lo vamos a realizar en talla 6. En videos anteriores hablamos a profundidad sobre las medidas, cómo aplicarlas, cómo tomarlas. Vamos a utilizar estas medidas para poder desarrollarlo. Recordando que cuando estamos trazando, solamente trazamos una cuarta parte de un molde. Por lo tanto, las medidas de contornos se dividirán entre 4. Los anchos se dividen entre 2. Y el cuello, ya que es una circunferencia, lo vamos a dividir entre 6. Vamos a comenzar el trazo. Me estoy apoyando en el manual de patronaje infantil básicos. Vamos a comenzar con una escuadra. Como les comenté, todos los básicos comienzan a partir de una escuadra a 90 grados. Este va a ser el eje por donde vamos a estar desarrollando todo el molde. Voy a utilizar mi cinta métrica como guía para colocar las medidas que necesito. Dice 1, para comenzar se hará una escuadra hacia la derecha y este vértice principal lo vamos a denominar A. Número 2, desde A y por la vertical vamos a dar la medida de largo de talle y vamos a escuadrar hacia la derecha una línea sin medida. El largo de talle que voy a utilizar para esta talla 6 es de 29.5. Entonces coloco mi cinta desde el origen y marco mis 29.5. De la ayuda de mi escuadra voy a realizar la horizontal hacia el lado derecho. Este es mi paso 2. Ahora, desde A y por la vertical nuevamente, voy a trazar mitad de talle. Esta línea que voy a trazar ahora, como es la mitad de mi talle, va a ser la línea de sisa. Vamos a escuadrar de igual manera hacia la derecha sin medida. Entonces, hay un truco muy fácil para sacar la mitad de una línea. Coloco mi cinta métrica y la voy a doblar hasta llegar al final de mi medida y aquí tengo marcada la mitad. Este es mi paso 3 y con ayuda de mi escuadra, colocándola perfectamente alineada sobre la vertical, escuadro a la derecha una línea sin medida. Entonces, como quedamos, esta se llama línea de sisa. Esta otra línea se llama línea de cintura, ya que es la línea de largo de talle y llega precisamente hasta la altura de la cintura. Ahora, paso número 4. De nuevo partiendo de A y sobre la horizontal, se da un sexto de cuello y solamente nos indica marcarlo. El sexto de cuello es de 4.9. Algo que tengo que recalcar es que tenemos que ser muy precisos con los milímetros. No vamos a dar más de lo que nos está pidiendo. Recuerden que hay que ser muy estrictos en las medidas cuando estamos haciendo patronaje. Entonces 4.9 y solo lo marco. Este es mi paso 4. Paso 5. De nuevo, por la vertical de inicio y desde A, damos hacia abajo 1,5 centímetros. Ese 1,5 centímetros nos indica que es una medida estándar. Quiere decir que en todo el trazo para infantes vamos a estar dando esta medida de la misma manera, para cualquier talla. Este es mi paso 5. Nos dice el paso 6 que se forma una caja de escote uniendo los pasos 5 y 6. Entonces, yo tomo mi escuadra, voy a generar una horizontal
hasta donde está mi punto 4 y una vertical que llegue hasta mi punto 5. ¿Por qué estoy haciendo esta caja de escote? Vamos a utilizar nuestra curva francesa para marcar la curva que va a ser el escote del cuello. Si yo coloco 2 líneas, me permite no desfasarme más allá de esta medida o que me quede muy colgada la curva. Así que voy a buscar la forma indicada en donde comience en este punto y descanse sobre la horizontal. No es necesario que la curva me llegue hasta aquí. Voy a descansar suavizando la línea a la horizontal. Eso me va a dar una buena curva. Si por algún motivo a mí se me ocurriera llegar hasta acá y por algo se levanta la curva en este punto, lo que va a suceder es que cuando yo genere, por ejemplo es mi lado derecho, cuando genere el lado izquierdo de la espalda, al abrir el molde, si aquí tengo mi caja de escote abierta, este es mi centro. Yo aquí tengo la curva que acabo de crear y por error subí aquí un piquito. Cuando desdoble me va a generar esta forma en espejo. Voy a tener un pico al centro y esto no se debe de hacer en un molde, en un escote. Por eso la curva es importante que descanse siempre sobre la recta. ¿Qué va a suceder cuando se abra? Que si aquí tengo mi escote abierto, yo voy a tener una buena curva porque al centro va a estar totalmente plano. Hay que cuidar muchísimo eso cuando estamos trazando una curva en escote. Bien, ese es nuestro paso 6. Paso 7. De nuevo, por la horizontal y desde A, marcamos a la derecha mitad de ancho espalda. La medida correspondiente serán 12.8 centímetros. Coloco mi vértice exactamente a los 8 milímetros, que no me vaya a pasar. Aquí está 12.8. Por comodidad, porque la regla está muy grande, voy a utilizar mi escuadra. Entonces coloco mi escuadra perfectamente alineada con mi regla y con mi paso 7 y escuadro solamente hasta la línea de sisa. Esta es la parte alta de mi talle. No tiene que rebasar esta línea todo el molde, no tiene caso porque aquí tenemos la parte baja del talle, esto es la cintura. Entonces va a llegar justo hasta este punto. Y este va a ser mi paso 7. Paso 8. Sobre la línea 3, línea sisa, y hacia la derecha, voy a marcar la medida de 1/4 de pecho. 1/4 de pecho son 15.5 centímetros. Coloco mi cinta y marco mi cuarto de pecho. Este es mi punto 8. Este punto lo vamos a escuadrar hasta la línea de cintura. A diferencia del patronaje femenino, nosotros en niños manejamos figuras cuadraditas porque los niños no tienen forma, son totalmente parejitos. Entonces, este punto es cuadrado. Hasta mi línea de cintura ya me marcó también la forma de la cintura de este talle. Esta misma línea. Repito, no tienen cintura los niños, no son acinturaditos. Muy bien. Vamos a formar ahora los puntos necesarios para formar la sisa. Recordemos que la sisa es el resaque por donde nosotros sacamos los brazos en los talles. Blusas, sacos, etc. Vamos al punto 9. Sobre la vertical 7 se da hacia abajo la inclinación de hombro. Aquí volvemos a tener otra medida estándar. Quiere decir estándar que va a ser para todas las tallas esa misma medida y será de 1,5 centímetros. Este es mi punto 9. Estoy bajando 1,5 centímetros.
Para formar el hombro, voy a unir el paso 4 con el paso 9. Esta línea todavía no tiene una medida establecida. Se la voy a dar tomando la medida, obviamente, de mi tabla de medidas. Siempre la medida de hombro parte desde el punto de escote hacia afuera. Es de donde nace nuestro hombro en el cuerpo. La medida que vamos a ocupar para la talla 6 es 8.8 centímetros. Sobre esta línea, 8.8, marco el largo. Recuerden, es a partir de este punto en esta dirección. Con el punto 9 y el punto 8, perdón, con el punto 10, que este es mi largo, el 9, perdón, era donde bajamos aquí. Mi punto 10 y 8 me van a permitir generar la curva para la sisa. Si nosotros no tenemos mucha experiencia al momento de trazar, podemos marcar un punto de apoyo en donde colocar mi regla curva y que tenga una curvatura adecuada para el resaque de esta zona. Saco la mitad desde este punto hasta la línea de sisa, son 13 centímetros, la mitad serán 6.5. En esa mitad voy a dar hacia adentro del molde, hacia la izquierda, 7 milímetros. Esos 7 milímetros me van a permitir tener puntos de apoyo para mi regla y poder generar una buena curva. Recordemos que nosotros que este molde está representando lo que va a ser la tela de mi molde. Esto es lo que va a cubrir mi cuerpo. Cuando estoy trabajando con la parte de la espalda, es conveniente tener suficiente tela en esta zona, porque recordemos que de la espalda nosotros vamos a mover los brazos al frente y tengo que tener suficiente tela de donde disponer para que no sea incómodo ese movimiento. Por lo cual, una curva de sisa en la espalda no tiene que ser tan pronunciada, a diferencia de un delantero. Por eso aquí, como medida auxiliar, metí nada más 7 milímetros. Para generar esta curva, es conveniente que de la parte alta no tenga una curva muy marcada, sino que vamos a usar la parte más recta de mi regla para generar este punto. Entonces, en un primer tiempo, 1, el paso 10 a mi medida auxiliar. Y en un segundo tiempo, como esta es una curva pequeña, estamos hablando de una talla 6, es una talla pequeña, voy a usar la parte interna de mi curva francesa para hacer el resto. Recordemos que descansamos siempre en recto al final de la curva. Y aquí ya tengo una curva que tiene una buena proporción. Y con esto terminamos el trazo de nuestra espalda. Ahora, hay que ponerle siempre su nomenclatura a los moldes. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a marcar su hilo de tela, que es el que direcciona el molde en la tela, cómo se va a colocar, en qué proporción. Siempre el hilo de tela no se dibuja al azar, tiene que estar perfectamente escuadrado a partir de una recta. También vamos a ponerle un nombre. Este, por ejemplo, es el talle básico de espalda. Entonces, talle básico de espalda. Vamos a colocarle cuántas veces cortaría yo este molde en la tela para poder tener una prenda. Normalmente las espaldas pueden ir en 2 partes, puede llevar botón. Como es básico, le vamos a poner 2 veces por tela. Y su talla, es muy importante identificar en qué talla realiza el molde. Talla 6. Aquí ya tenemos toda la información necesaria para reconocer qué es este molde.